Un saludo para todos, chicos. Qué bueno volverlos a ver. Hoy vamos a continuar sobre nuestro tema de la adolescencia y todos aquellos aspectos que en esta etapa son visibles, se presentan con frecuencia y cómo a la luz de la palabra podemos enfrentar y sobrellevar este momento de la vida que es tan importante y que sin duda todos los seres humanos pasamos y vivimos. Entonces les voy a compartir la palabra y la pantalla para ponernos un poco en contexto. El tema pasado hablamos sobre la rebeldía, de cómo la rebeldía se refiere a una resistencia, a una oposición, todo lo que significa, cómo debemos enfrentar esta rebeldía a la luz obviamente de la palabra y cómo debemos perseverar en buscar no ser rebeldes, sino ser obedientes y algunas de las consecuencias que también trae la rebeldía. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que también, o una situación que es muy frecuente y se presenta en la vida del adolescente y es el menosprecio. Entonces parece ser que la adolescencia es una etapa en la que todos les recuerdan al joven sus debilidades, o casi todos, o algunos, o en su gran mayoría, le recuerdan al joven sus debilidades, sus errores, su falta de experiencia, y es inevitable sentirse menospreciado. Como su palabra lo dice, menosprecio, pues es darle un valor inferior o menos precio, pues como su misma palabra lo indica, se refiere a que no se le da el valor adecuado a alguien, sino que es es un precio ínfimo o que socava el verdadero valor de esa persona. Algunas de las cosas que en esta etapa parecen suceder o que enfrentan algunos adolescentes o la mayoría de adolescentes, yo describo aquí algunas de estas situaciones y pues quiero compartirla con ustedes. De pronto se van a sentir identificados en una o en algunas de ellas, en todas o en casi todas, depende mucho de la situación, pero la situación particular de cada uno, pero generalmente hay varios aspectos de estos en los que uno como adolescente, cuando vive esa etapa, uno enfrenta y lo peor de todo, no sé cómo enfrentarlo, no sé si esto es normal, no, hasta qué punto esto es natural, hasta qué punto esto realmente es parte de ese proceso o simplemente estoy viviendo algo que no debo vivir. La idea, obviamente, aquí en este tema por cuestiones de tiempo, no es tratar todos los aspectos a un nivel profundo, pero sí tratar de identificar qué me puede estar pasando y entender que es parte de la vida, que es parte de esos procesos químicos, físicos que se están dando en la adolescencia. Entonces, comencemos con el primero que habla de que la juventud socialmente representa debilidad. Estamos en un medio donde la juventud empieza a menospreciarse simplemente por el hecho de ser joven. Ya no tienes ese valor y parece ser que socialmente no se le da ese valor a la juventud. Por el contrario, parece ser que eso es debilidad. Y nos encontramos con algunos jóvenes que quieren crecer rápidamente, que quieren superar esa etapa rápidamente, porque empiezan a ver que hay adultos a los que se les respeta, a los que se les da una connotación de fuerza, experiencia y un valor que muchos desean. Pero esto no es más que entrar en un afán, en una ansiedad que es innecesaria. Como les hablaba anteriormente, es necesario vivir la adolescencia, pasar por esa etapa. Es necesario pasar por el proceso, aunque sea doloroso, aunque sea incómodo, aunque sea a veces parece inestable también, pero es importante pasarlo y superarlo porque ahí también
vamos a aprender muchas cosas. Pero bueno, básicamente a nivel social, la juventud representa debilidad. Es frecuente en esta etapa las burlas, la frecuencia de las burlas son altas y eso empieza a verse reflejado cuando los adultos empiezan a hacer comentarios, nuestro mismo entorno o las personas con las que más nos la pasamos o pasamos más el tiempo, empiezan a darle una connotación de burla al hecho de que seamos jóvenes. No es simplemente el cambio físico, sino que a veces también el decir algo puede generar ciertos temores porque creemos y pensamos en muchas de esas veces con cierta razón de que otros se van a burlar. Las constantes reprensiones y o correcciones pueden generar desmotivación y o sentimientos de inseguridad o frustración. Esto es algo que caracteriza a la adolescencia. La reprensión, la corrección es constante. Y esto, y es constante, ¿por qué? Porque inevitablemente durante esta etapa solemos equivocarnos mucho, solemos hablar cosas que también nos llevan a la equivocación, al error, o decir cosas o hacer cosas que no son muy sensatas, no son muy sabias. Y es inevitable que esas reprensiones o esas correcciones aumenten. Entonces, esta es una etapa donde esas cosas se dan, pero también con esas correcciones, con esas reprensiones, llegan unos sentimientos que generan frustración, el chico o la chica se sienten como desmotivados, como inseguros, y pues eso también es causa de una forma de cansancio, de molestia, porque pues uno piensa, bueno, ¿y cuándo voy a salir de esto? También es una etapa donde hay constantes pensamientos de desánimo, tristeza, lo que les hablaba ahorita, ya sea producto de esa reprensión o esas correcciones, o simplemente por tantos cambios hormonales, físicos, el cuerpo y la mente están susceptibles, sobre todo la mente está susceptible de tener cambios emocionales bruscos. Un día puedes estar con un nivel alto hablando emocionalmente, es decir, sensaciones de felicidad, de, de vigor, de ánimo bueno, pero al siguiente día todo por el suelo. Desmotivación, tristeza, ganas de no hacer nada, en fin, eso varía mucho. Otra de las cosas que sucede en esta etapa es que pareciera ser que nadie te comprende, pareciera ser que a la gente no le importa y que no le importa o le hablas a alguien y que no, como que pareciera que uno hablase otro idioma o no te comprendiesen de la forma en que uno quiere ser comprendido, porque eso también sucede. Una persona te comprende hasta cierto punto o de cierta manera, pero no es satisfactorio para el joven esa comprensión, como que de alguna manera percibe que no lo entienden, que no lo están comprendiendo. Y aunado a eso también están las opiniones, ¿no? Que parece que no tienen ningún tipo de valor. Las opiniones propias no valen cuando se es joven, cuando se pasa por esa etapa de la adolescencia, pero parece ser que solo las opiniones adultas tienen el peso suficiente para ser oídas, escuchadas, valoradas y ejecutadas cuando es el caso. La rebeldía y la actitud desafiante es una constante tentación. Durante esta etapa se está más proclive a responder de una manera agresiva, de una manera grosera, a, a rehusarse al mandato paternal. Si papá o mamá me dicen algo, que haga algo, me ordenan algo, siempre parece ser más fácil ceder a esa tentación de desafiar, de responder agresivamente.
esto es constante y eso pues también a veces el joven no entiende por qué esa fragilidad emocional que le parece ser que lo lleva a estar en constante irritación. Otra de las cosas que le sucede al joven o que le puede pasar al joven o a la jovencita es el costo de comunicarse es difícil. Parece ser que el hablar adecuadamente no es algo sencillo, el poder expresarme no es algo que se dé con facilidad. Muchas veces lo que sucede es que eh, por el miedo a la equivocación, el miedo a la burla, el miedo a que no sepa expresarme, el joven se vuelva introvertido, que se calle, que no diga las cosas. Y muchas veces también se presenta algo que es molesto y son las comparaciones con otros, generalmente con otros jóvenes. Entonces viene papá, mamá o algún docente, un profesor o alguna autoridad y empieza a decirte es que tú estás haciendo esto, pero mira que aquel otro no lo hace y ese otro pues es un par tuyo, tiene la misma edad, ¿ok? Pero generalmente siempre las comparaciones son odiosas, son molestas. Las comparaciones no te llevan a ver las cosas con la óptica que uno quisiese verlas y por el contrario lo indisponen a uno. Esto es algo muy frecuente y algo muy común durante la adolescencia. Seguramente hay más cosas. Traté de enumerar las que son más representativas, son más comunes durante esta etapa, pero démonos cuenta que son cosas que son normales hasta cierto punto por los cambios, reitero, los cambios físicos y hormonales. Ustedes saben que las hormonas, y si no lo saben, pues se los comento, las hormonas son, son las causantes de que tengamos un comportamiento particular. De hecho, en estos días veía a una joven que fue sometida por su estado de depresión profunda, fue sometida a una cirugía donde se le implantaban unos elementos electrónicos que generaban ciertos cambios en la parte cerebral. Obviamente fue ubicada estratégicamente para que el cuerpo pueda liberar esas hormonas que se le pueden llamar hormonas de la felicidad. De pronto ustedes los han escuchado y que se dan mucho cuando hay procesos naturales. Por ejemplo, el hacer ejercicio ya se ha comprobado que eh, incentiva o motiva, estimula cerebralmente y hormonalmente en el cuerpo. Hay estimulaciones que liberan serotonina, bueno, hay una serie de hormonas que algunas de ellas se les llama de la felicidad. ¿Por qué? Porque dan una sensación de bienestar, de placer, de alegría, de que todo está bien, de generar cierta seguridad, en fin. Y ya hay de una u otra manera formas de hacerla o de estimularlas de una manera pues ya eh, no de forma natural, sino de forma externa. Entonces ya hay aparatos electrónicos que están generando este tipo de estimulaciones, pero no es lo adecuado, no es lo ideal. Aquí es donde debemos entender que tenemos un Dios que nos creó, un Dios que nos formó. Y como nos creó y nos formó, Él sabe y conoce cuáles son nuestros procesos, porque Él estableció esos procesos. Para que el hombre, el niño se convierta en hombre, para que la niña se convierta en mujer, para que el hombre pueda prepararse a esa adultez, a esa madurez, para que pueda procrear, para que la mujer igualmente su cuerpo esté preparado para la procreación, esté preparado también para enfrentar la madurez y muchos aspectos de la vida. No podemos quedarnos en esa etapa de ser niños ni de ser jóvenes. Y ese cambio pues genera muchas dificultades y por eso hoy lo hablamos. El menosprecio es algo que en lo que no, que cuando viene a nuestras vidas en esa etapa, pues al no sentirnos valorados, empezamos a darle cabida y lugar a pensamientos, a sentimientos que definitivamente no vienen de Dios. Vamos a tratar de ver qué dice la palabra respecto a estos temas o a este tema en particular.
Entonces, ¿qué dice la palabra? Y voy a citar un texto del libro de Timoteo, de Primera de Timoteo, donde el apóstol Pablo le habla a Timoteo y lo exhorta porque este era un discípulo joven, un discípulo que había conocido el Señor y empezó a caminar con Pablo también en esa formación, en ese proceso formativo. Y para la época, en el contexto de esa época, pues los maestros, los que enseñaban, los que instruían, generalmente eran personas mayores, eran personas que tenían una trayectoria reconocida socialmente y que de ninguna manera podía darse en una juventud. ¿Por qué? Porque llevaba o conllevaba o implicaba una cantidad de tiempo para estudiar, para prepararse, que no iba a ser corta. Ahora, cuando el apóstol Pablo empieza a hablar del Evangelio de Jesucristo, pues mm, es un lenguaje y un mensaje tan sencillo que no requiere unos conocimientos tan profundos. Evidentemente hay que conocer de la palabra, pero no era al nivel de pronto del fariseo típico, o el escriba, o el maestro de la ley de ese tiempo, o de un sacerdote que indudablemente tenían una formación mucho más alta. Pero aquí seguramente a Timoteo le costó enfrentarse a ese ámbito, a ese contexto, y el apóstol Pablo en su carta de primera a Timoteo le hace un llamado de atención respecto a esto y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y en la versión Palabra de Dios para Todos, me gusta esta parte como está traducida, dice, no dejes que nadie te considere menos, mire que ahí empieza a hablar de un menosprecio, por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. Y esto es algo que les quiere hablar el Señor hoy a ustedes, jóvenes. Que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie te considere menos simplemente por el hecho de de ser joven. Y eso no quiere decir que haya que enfrentarse o haya que oponerse de una manera grosera o violenta a las autoridades, sean cual fuere, sean los padres, sean docentes, profesores, sean líderes, bueno, en fin. El mandato divino allí y la intención del apóstol Pablo cuando instruyó a Timoteo es, no es simplemente, oye, que no te tengan, que no te menosprecien, que no te tengan en poco y ya. No, sino que le dice, que no te tengan en poco, pero, y empieza a darle una serie de o empieza a hablarle más bien de una serie de cualidades, de virtudes que van a evitar que te tengan en poco. Recordemos que el Señor Jesús, por ejemplo, cuando fue al templo, cuando era niño, dice la palabra que en ese tiempo se perdió a María y a José y ellos lo estaban buscando, y que cuando lo encontraron muchos estaban sorprendidos de la manera en que ese niño hablaba, de la manera en que se expresaba, de la manera en que enseñaba incluso. Entonces para ellos fue algo sorprendente y fue un momento donde definitivamente la juventud pasó a un segundo plano. ¿Por qué? Porque empezaron a ver, no se empezaron a fijar en en lo que normalmente la juventud eh, conlleva, que es insensatez, que es grosería, que es altanería, que es vulgaridad muchas veces, que es locura, pequeñas locuras, y bueno, ustedes saben lo que muchas veces uno de joven quiere hacer. Y eso definitivamente cuando sucede, pues evidentemente genera un menosprecio. Pero cuando llega un joven con una actitud diferente,
en el ejemplo de nuestro Señor Jesús, cuando llegó al templo, cuando habló con estos hombres, para estos hombres el hecho de que fuera joven no se convirtió en algo que generara menosprecio, sino por el contrario, oh, este niño siendo tan joven, ¿cómo es que sabe todo eso? ¿Sí? De pronto ellos empezaron a pensar, oye, yo a esa edad no tenía esa claridad, no tenía esa forma, esa capacidad expresiva o de expresarme, de hablar. Y para esta sociedad, si ustedes lo piensan, el, es fácil no tener en poco la juventud cuando son las virtudes las que sobresalen. Cuando ustedes ven, por ejemplo, un joven que iba en motocicleta y de pronto, por ser joven y su primera motocicleta, cometió eh, ciertas infracciones y, y fue de una manera inadecuado en su actuar y pues eso le acarrió un accidente. Entonces, si alguien llega a ver eso, ¿qué va a pensar? Ah, pues es que es una persona joven, es que está empezando a vivir. Simplemente, pues, es lógico y es propio de los jóvenes que hagan hasta cierto punto, y perdóname la palabra, estupideces. Hagan cosas que van a afectar su vida, su salud, etcétera. Eso socialmente pasa y pasa muy seguido. Pero cuando uno ve a un joven de pronto en las mismas noticias o en el contexto social donde uno esté, uno ve un joven que de pronto se expresa de cierta manera, que tiene cierto conocimiento y que es diferente a muchos otros, pues ahí eso empieza a ser motivo no de menosprecio, sino de admiración. Ahí está la clave del llamado de atención del apóstol Pablo a Timoteo. Por eso le dice, no dejes que nadie te considere menos. Y empieza a decirle, no, mira, las virtudes, para que no te consideren menos, es sé ejemplo para los creyentes en qué, en tu manera de hablar, en tus palabras, en tus conductas, cómo te desenvuelves socialmente, en amor, ¿no? La forma en que yo me expreso, la forma en que yo trato a los demás, ¿sí? La empatía que yo tengo con otros, en fe, ¿no? En esa confianza que yo tengo en el Señor y en pureza, eso que está ligado a la inocencia, a la a la santidad. Entonces, démonos cuenta y desen cuenta, chicos y chicas, que qué importante es empezar a trabajar en estas virtudes para que no seas tenido en poco en esa juventud, para que no seas parte de ese montón de jóvenes que se caracterizan por su insensatez, por sus malas decisiones, por su manera inadecuada de expresarse, de hablar, de comportarse, de pensar que las cosas no tienen consecuencias, no tienen sensatez en su manera de vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Y les voy a hablar sobre tres cositas rápidamente que ustedes deben tener presentes en esta etapa de sus vidas. La primera es que siempre recuerden que Dios está a nuestro lado en esta etapa. Caminemos con Él. Bueno, yo digo caminemos, yo ya que pasé por esa etapa, pero mi invitación es a eso, camina con Él. El Señor ya nos ha hecho una promesa y es una promesa que sigue vigente. En el libro de Juan, el Señor expresó, todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores, vendrán a buscarme y cuando vengan yo no los rechazaré. Otra versión más conocida dice, todos los que vengan a mí, yo no los echo fuera. Entonces, si nos damos cuenta, queridos jóvenes y jovencitas, cuando el Señor nos ha elegido, ¿y cómo sabemos que nos ha elegido? Porque ha puesto en nosotros, ¿cómo sabemos que somos elegidos? Porque ha puesto en nosotros ese deseo, ese sentir de buscarle a Él. Cuando entendemos que debemos buscarle a Él, entonces vamos y lo buscamos. Y dice aquí el Señor, y cuando vengan, a esos que el Señor ha elegido, mi Padre ha elegido para que me sigan, cuando ven, me busquen, y cuando vengan, yo no los voy a rechazar. Ahí es cuando el Señor te dice, búscame, yo voy a escucharte, yo voy a guiarte, yo voy a instruirte, yo voy a darte la capacidad de entender
qué debes hacer, cómo lo debes hacer y qué, cuál debe ser tu conducta en esta etapa. Lo segundo es recuerda las cualidades de la juventud que son buenas. No todo de pronto esa lista que les enumeré al principio, de que son cosas negativas, sino que hay algo que caracteriza a la juventud o algo con lo que se relaciona a la juventud generalmente y es la fuerza, el vigor, las ganas de vivir. Es un momento también donde hay esa capacidad de enfrentar la vida y de querer comerse el mundo, como se dice coloquialmente. Dice primera de Juan 2:14, dice jóvenes. Miren cómo aquí en esta parte el autor se refiere, y más atrás está hablando a los padres, si ustedes leen todo el capítulo, pero hay un momento donde le dice a los jóvenes y se dirige a ellos y les dice, les escribo porque son fuertes. Recuerden esa virtud, son fuertes. El mensaje de Dios vive en ustedes. Es decir, en nuestro corazón ya está de manera inherente impresos los mandamientos de Dios y también la sensatez para vivir la vida, pero el alejarnos de Dios nos hace olvidar muchas cosas. Dice, el mensaje de Dios vive en ustedes y porque viven ustedes han vencido al maligno. El maligno pues obviamente representa el mal, representa esas decisiones equivocadas, representa todo aquello que nos puede llevar a tener o a enfrentar eh, consecuencias malas. Como les decía la clase pasada o la charla pasada, les citaba un texto donde el autor decía que es en la juventud donde muchas veces se toman las peores decisiones, es en la etapa de la juventud. Pero para vencer al mal, el mensaje aquí dice el apóstol Juan, el mensaje de Dios vive, si viven ustedes, ya han vencido al maligno. Si ustedes se acercan a la palabra, usan esa fuerza, ese vigor y lo enfocan adecuadamente, van a poder vencer el mal. Yo recuerdo que en mi juventud conocí al Señor y empecé a usar ese vigor no para ir a compartir con amigos que no debía o para estar en ambientes en los que yo sé que me iba a equivocar o en los que iba a ceder a tentaciones y a peligros inherentes a la juventud, porque obviamente iba a estar con, entre comillas, amigos que me iban a influenciar de mala manera. Pero gracias a Dios el Señor me empezó a llamar desde joven y pude enfocar mi vida con más claridad. Y ese enfocar, empezar a permitir que el mensaje de Dios viviera en mí. ¿Y cómo permito que el mensaje de Dios viva en mí? Pues siendo obedientes. Eso me llevó a ir venciendo el mal, a dejar las malas palabras. Yo era un hombre muy vulgar en muchas cosas. ¿Por qué? Porque me la pasaba con hombres y amigos que se expresaban de esa manera, que se comportaban de manera insensata, que hacían cosas que lo que ahora llaman retos, desafíos, y de pronto por querer encajar en un grupo, pues yo lo permitía. Pero cuando fui conociendo al Señor y el mensaje de Dios empezó a vivir en mí, empecé a vencer el mal, empecé a separar esas amistades, empecé a vivir con más sensatez. Mi forma de hablar fue cambiando, mi forma de pensar también. Y por ende, si mi manera de manera de pensar, mi manera de hablar cambian, mi comportamiento necesariamente va a cambiar. Y lo tercero es procura fortalecerte adecuadamente en cada área. No, el pecado no es ser ignorante, el pecado es quedarse en la ignorancia. Si yo desconozco algo y no hago nada por dejar de desconocer eso, pues simplemente estoy cómodo en mi ignorancia. Pero el Señor no quiere que seamos así. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que decidamos aprender en qué seguir, que decidamos aprender y decidamos también en qué seguir siendo un ignorante. Hay cosas en las que vale la pena seguir siendo ignorantes, en lo que se refiere al pecado, a las malas maneras de vivir, en saber si algo me va a traer, qué tipo de consecuencias me va a generar algo. Hay cosas que yo no necesito saber. Yo no necesito saber a qué sabe cierta droga.
Yo no necesito experimentar, saber eh, sobre la inmoralidad sexual. Hay cosas que no debo eh, buscar saber a qué me saben. No, el Señor quiere que aprendamos unas cosas, pero que en otras es mejor quedarse siendo un ignorante. Pero las cosas valiosas de la vida definitivamente vale la pena esforzarnos por aprender. Dice Primera de Pedro, como hijos obedientes, vea que aquí apela a la obediencia nuevamente, a esa virtud, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Generalmente, la ignorancia está relacionada en la juventud la- y esa insensatez de la juventud está relacionada con la ignorancia. Un joven que desconoce las consecuencias de un vicio, de una forma de comportarse, y a pesar de eso lo hace, bueno, pues por su falta de conocimiento lo hace y va a asumir, va a llevar las consecuencias. ¿Cuántos jóvenes? Recuerdo mucho una historia que vi en un programa bueno, de investigación y hablaban sobre el trago adulterado, el licor adulterado. Es un licor que falsifican y que venden en unos establecimientos de manera obviamente ilegal. Y recuerdo un joven que hablaba de su vida y decía que en un momento de una noche de locura se fue a tomar con unos amigos de trabajo, conocidos, qué sé yo, y se dejó llevar por el momento y empezó a tomar, a beber desmesuradamente. Y resulta que era un lugar pues donde no tenía ningún tipo de escrúpulos, le vendieron un trago adulterado, este joven lo bebió en exceso y resulta que este trago adulterado le generó unas consecuencias graves y este hombre quedó ciego. Y me daba tristeza porque era un chico joven, no superaría los 22 años y ya tenía que enfrentar ahora su vida siendo una persona invidente, ciega. Una consecuencia para toda la vida porque un momento de ignorancia y producto de esa ignorancia se dejó llevar por su manera por sus sentimientos, sus emociones y asumió unas consecuencias que él solo va a llevar. ¿Sí? Los amigos no van a estar ahí para guiarlo, para hacerles de lazarillo, para ayudarle. Él enfrentó esas consecuencias. ¿Sí? Oseas 4:6 y con esto termino. Mi pueblo fue destruido. Y mire cómo el Señor corrige allí y, y, y le habla al pueblo, a los sacerdotes, en este caso en el libro de Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia es sinónimo de destrucción. Si tú desconoces cosas de la vida, puedes verte en situaciones que van a generar consecuencias graves. Por eso es importante ser instruido, que si no conoces algo, busques la dirección, la instrucción de los padres, de un adulto que pueda instruirte, obviamente, a la luz de la palabra. Y dice acá, por cuanto desechaste, este es un llamado de atención a los sacerdotes. Este es el libro de Oseas, se refiere a eso, ese es el contexto de este libro, el Señor reprendiendo a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque habían decidido no despreciar el conocimiento. Y como eran los sacerdotes, pues si no conocían, ¿qué le iban a enseñar al pueblo? Entonces el Señor les dice, sí, porque ustedes desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, de esa responsabilidad de ser un guía, un instructor. Y después dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, más desconocimiento, más ignorancia, también yo me olvidaré de tus hijos. Miren qué fuerte declaración de parte del Señor, y qué fuerte llamado de atención y qué reprensión tan dura. Y se lo habla a los sacerdotes. Muchas veces nosotros como padres carecemos del conocimiento para instruir a nuestros hijos. Y de alguna manera este espacio es también para brindar una herramienta, porque yo sé que a veces como padres carecemos de esas herramientas y podemos instruir en unas cosas, pero en otras no. Por eso quise abrir este espacio, porque la intención es que podamos entender que Dios quiere que lo conozcamos, que podamos ser instruidos
y esa instrucción nos va a traer conocimiento y nos va a alejar de esa ignorancia en los temas que son relevantes, que son importantes para la vida, para no equivocarnos. Y eso es lo que Dios quiere. No que no te equivoques porque somos seres humanos, pero ¿qué quiere el Señor contigo, querido joven y jovencita? Que no te equivoques de una manera tal que asumas consecuencias para toda una vida. Que te equivoques lo menos posible. El error va a estar ahí, la equivocación va a estar ahí, pero tienes al Señor, tienes la fuerza, debes caminar con Él y caminar con ese vigor y esa fuerza que el Señor te ha dado en la juventud y que es una virtud, que es una cualidad. Y con esas virtudes, con ese conocimiento de la mano del Señor, no vas a ser menospreciado, no van a tener en poco tu juventud, que empieces a ser admirado en el buen sentido de la palabra socialmente, que seas reconocido por tu manera de expresarte, que no porque otros digan vulgaridades tú vas a decirlas, que no porque otros estén siendo presas fáciles de los vicios tú lo vayas a hacer, que no porque otros se dejen llevar por filosofías, formas de vivir que están lejos de lo que Dios quiere, entonces tú te dejes llevar, sino que por el contrario tú marques la diferencia, seas luz en donde estés. Y recuerda que la luz siempre disipa las tinieblas, pero también es molesta para el que vive en oscuridad, pero que también es ayuda a los que quieren caminar adecuadamente porque ya la luz les permite ver por dónde está su camino y hacia dónde deben dirigirse. Eso representa el conocimiento, eso representa el estar alejado de la ignorancia, el de caminar de la mano de Dios, que tú puedas caminar con Él y permitir que Él te instruya y acercarte a su palabra te va a llevar también a ser un joven sensato, una jovencita sensata que tome las mejores decisiones, que se equivoca lo menos posible y que sobre todo empieza a forjar un carácter adecuado. Y eso socialmente también Dios lo va a honrar. Pues no te dejes desmotivar, por el contrario, enfócate en esas cualidades, esas virtudes buenas que hay en la juventud y deja que el Señor las use y te enfoque adecuadamente y te lleve a entender cuál es tu propósito, cuáles son las cosas que Dios quiere para ti. Y bueno, vamos a seguir viendo otros asuntos de la adolescencia a la luz de la palabra. Entonces, esta es la palabra que quería compartirles, chicos. Espero que haya sido de eh, una gran importancia. Nos vemos en una otra oportunidad y quiero cerrar con esta oración. Entonces, inclinen su rostro y hagamos una breve oración al Señor y digámosle, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor mío, por esta etapa preciosa que es la juventud. Yo sé que hay momentos difíciles que muchos de estos jóvenes y estas jovencitas están enfrentando, pero que hoy puedan entender que lo más importante, Señor mío, en esta etapa es que puedan, Señor mío, aprovechar en estos cambios el hecho de que tú, Señor mío, prometiste que no echarías fuera al que se acercara a ti. Que hoy ellos puedan valorar esa promesa y se acerquen a ti, que estén caminando de tu mano, Señor mío, que te elijan en cada uno de sus pasos. Ayúdale, Señor mío, a perseverar en ti y en tu palabra, en la oración. Ayúdale, Señor mío, a recordarles que en ellos está la fuerza, el vigor necesarios para enfrentar la vida y que si la canalizan, la enfocan adecuadamente, entonces ellos podrán vencer el mal, ellos podrán vencer las tentaciones. Ayúdale, Señor mío, a no desmayar y a aprender y a instruirse adecuadamente en cada una de las áreas en las que es necesario estar instruidos, que ellos puedan alejarse de la ignorancia y que lo hagan aprendiendo tu palabra, aprendiendo tus mandamientos, tus estatutos, entendiendo qué es lo que tú nos pides a nosotros en una etapa tan álgida, tan difícil como la adolescencia, pero que también es tan importante. Y que así como Timoteo fue un joven que usó su juventud y la invirtió en ti y fue un instrumento tuyo, que estos jóvenes, estas jovencitas sean instrumentos tuyos, Señor mío, en su forma de hablar, en sus palabras, en su conducta delante de su familia, de sus padres y a nivel social también, y en donde estén que sean jóvenes con una capacidad de amor y un espíritu
correctos, Señor mío, en cada cosa que hagan, con una fe, es decir, esa confianza en ti suficiente y admirable, Señor mío, y que esto los lleve a la santidad constante, Señor, a la santidad, al querer agradarte, Padre Celestial. Gracias, Señor mío, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nadie hay como tú, Señor mío. Y tú eres lo mejor que nos ha pasado. En tus manos pongo cada uno de estos jóvenes que escucha esta reunión, Señor mío, esta charla. Guárdalos y guíalos y que no se suelten de tu mano nunca, Señor mío. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos y por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén. Chao, chicos. Bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.